En un vecindario de Milwaukee, aparentemente tranquilo y rutinario, nadie podía imaginar lo que ocurría tras la puerta del apartamento 213. Un olor nauseabundo recorría los pasillos. Vecinos se quejaban del hedor, pero siempre había una explicación que parecía suficiente. Carne podrida, un refrigerador averiado o productos químicos para limpiar. La verdad era otra. Detrás de esas paredes vivía un hombre que ocultaba cabezas humanas en el congelador, torsos sumergidos en un tambor de ácido y decenas de fotografías Polaroid, donde había inmortalizado escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Durante más de una década, asesinó con total impunidad, mientras mantenía la apariencia de un hombre callado y reservado que pasaba inadvertido. El 22 de julio de 1991, la verdad salió a la luz y el mundo conoció el que pronto sería apodado el carnicero de Milwaukee. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, hay que recorrer paso a paso su historia, comenzando por los crímenes que marcaron su macabro legado. El inicio de su carrera homicida se remonta a 1978, cuando tenía apenas 18 años. Fue entonces cuando recogió en la carretera a Stephen Hicks, un muchacho que hacía autostop para asistir a un concierto. Al principio parecía una simple invitación a beber cerveza, pero cuando Hicks quiso marcharse, lo golpeó con una pesa y lo estranguló. Poco tiempo después lo desmembró, le rompió los huesos con un mazo y escondió los restos en el patio trasero de la casa familiar. Ese primer asesinato fue un acto impulsivo, un experimento macabro que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Tras ese crimen inicial, hubo un largo silencio. Durante casi 10 años no volvió a matar, pero la fantasía nunca lo abandonó. En 1987, esa oscuridad reapareció en una habitación de hotel de Milwaukee. Allí pasó la noche con Steven Tuomi. Bebió hasta perder el conocimiento y al despertar, encontró el cadáver junto a él. Nunca supo explicar con exactitud qué ocurrió, pero la evidencia era clara. Había cruzado la línea una vez más. Para deshacerse del cuerpo compró una maleta, lo transportó hasta la casa de su abuela y allí lo desmembró, inaugurando un ritual que perfeccionaría con el tiempo. A partir de ese momento comenzó también a fotografiar los cadáveres, construyendo un archivo privado de imágenes que retrataban sus crímenes paso a paso. El siguiente en caer fue James Doxtator, apenas un adolescente. Jeffrey lo atrajo con la promesa de dinero a cambio de posar para fotos. Lo llevó al sótano y lo estranguló, ocultando después el cuerpo. No pasó demasiado tiempo hasta que repitió la historia con Richard Guerrero, un joven de origen latino al que conoció en un bar. Lo drogó, lo mató de la misma manera y luego lo desmembró con precisión metódica. Cada muerte consolidaba un patrón: atracción, control, eliminación de toda voluntad y finalmente, posesión absoluta sobre el cadáver. En 1989 apareció Anthony Sears en su lista de víctimas. Lo conoció en un centro comercial, lo convenció de acompañarlo y acabó con su vida en el sótano de la casa de su abuela. Pero en este caso hubo un cambio inquietante. Guardó el cráneo y los genitales como trofeos, escondidos en un armario. Anthony representó un punto de no retorno. Ya no solo mataba, ahora buscaba conservar partes de sus víctimas, para mantener la ilusión de que seguían con él. Ese mismo año la convivencia con su abuela llegó a un límite. Ella estaba harta de los olores extraños, las salidas nocturnas y las visitas de jóvenes desconocidos que nunca volvía a ver. Cansada de la tensión, le pidió que se marchara. Fue entonces cuando Jeffrey encontró un lugar propio, el apartamento 213 del Oxford Apartments, un complejo situado en la calle 25 Norte, en el corazón de Milwaukee. Ese espacio se convirtió en un laboratorio personal del horror, un lugar donde nadie lo vigilaba y donde podía aislarse por completo para dar rienda suelta a sus obsesiones. Allí es donde la mayoría de sus víctimas encontraron la muerte. Ya instalado en su nueva guarida, los asesinatos se intensificaron. En 1990, acabó con la vida de Edward Smith, intentando preservar su esqueleto con productos químicos, pero sin éxito. Poco después conoció a Ernest Miller, a quien estranguló antes de hervir parte de su carne
y guardar su cráneo como recuerdo. No mucho después invitó a David Thomas a beber. También lo mató, aunque más tarde confesó que no le resultó atractivo y por eso no conservó ninguna parte de él. La mecánica del asesinato era siempre similar, pero las motivaciones posteriores variaban en función de sus gustos e impulsos. El año decisivo fue 1991. En febrero acabó con la vida de Curtis Strother, otro joven al que llevó a su apartamento bajo falsas promesas. Más tarde atrajo a Errol Lindsay, con quien decidió experimentar de una forma distinta. Lo drogó, perforó su cráneo e inyectó ácido con la esperanza de crear un esclavo viviente que obedeciera sin resistencia. El experimento falló y murió poco después. Pero lo más escalofriante ocurrió con Conor Hutchinson Phone, de apenas 14 años. Su caso fue doblemente trágico, porque su hermano mayor ya había tenido contacto con Jeffrey 3 años antes. En 1988, el asesino lo había convencido de posar desnudo para fotografías, y lo acabó drogando, aunque en aquella ocasión sobrevivió y logró denunciarlo. Dahmer fue condenado por agresión sexual a un menor, pero apenas cumplió 10 meses de libertad condicional. Años después, la historia se repetiría con el hermano menor. Conor fue drogado y sometido al mismo experimento del ácido, pero en un descuido logró escapar desnudo a la calle. 2 mujeres lo encontraron y llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, el asesino aseguró que era su pareja y que habían discutido. Los policías le creyeron y devolvieron al chico al apartamento. Esa misma noche acabó con su vida, y el asesino tomó varias fotos polaroids en distintas posiciones antes de desmembrarlo. Este episodio se convirtió en uno de los ejemplos más brutales de negligencia policial. Después vinieron Matt Turner y Oliver Lacey. Con este último, Jeffrey llegó a un nuevo nivel de posesión. Guardó su corazón en el refrigerador con la intención de comérselo más tarde. La última víctima fue Joseph Breithoft, a quien dejó en la bañera durante días hasta que el cuerpo comenzó a descomponerse, antes de finalmente descuartizarlo. Cuando la policía entró en el departamento el 22 de julio de 1991, encontró 17 cráneos humanos cuidadosamente guardados, esqueletos completos, órganos en frascos de cristal y el ya célebre tambor azul de 200 litros, lleno de torsos disueltos en ácido. Cada objeto contaba la misma historia: un hombre que no soportaba el abandono, que necesitaba retener a sus víctimas a cualquier precio, y que había convertido su hogar en un macabro santuario. El final llegó gracias a Tracy Edwards, quien logró escapar y alertar a la policía. What did he do? He kind of laid across me, put his head across my chest at that point. What was he doing with his head? Pardon me? What did it appear to you he was doing with his head? What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. Said he was going to eat your heart? Yes, that's correct. Revelando de golpe 13 años de atrocidades. Lo que los agentes encontraron aquel día confirmó que Jeffrey Dahmer no solo era un asesino en serie, sino uno de los más sádicos y perturbadores que la historia moderna había conocido. Una vez detenido, el mundo quiso entender quién era este hombre, que había mantenido un doble rostro durante tanto tiempo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en West Allis, Wisconsin. Desde niño mostró un carácter retraído, una marcada falta de empatía y una creciente fascinación por la muerte. Su padre, un químico ocupado, estaba poco presente, y su madre sufría episodios de depresión y ansiedad que creaban un ambiente inestable en casa. En la adolescencia, recogía animales muertos, los disecaba y guardaba huesos como si fueran tesoros. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un chico extraño, que bebía alcohol en clase y hacía bromas pesadas, pero nada que evidenciara lo que vendría. Tras fracasar en la universidad y ser expulsado del ejército por problemas de conducta, su vida parecía destinada al aislamiento y a la adicción. Fue entonces cuando sus impulsos se transformaron en actos irreversibles. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992. Durante semanas, la sala estuvo llena de familiares de víctimas, que escuchaban con horror los detalles de cada crimen. Dahmer confesó 17 asesinatos, aunque se le procesó formalmente por 15. Su defensa intentó alegar demencia, pero los peritos determinaron que aunque padecía trastornos graves como esquizotipia y un trastorno límite de la personalidad, comprendía perfectamente lo que hacía y sabía que estaba mal. El jurado lo declaró culpable
y recibió 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que equivalía a 937 años de prisión. Durante el proceso, los testimonios de las familias estremecieron al país, especialmente cuando una de las hermanas de una víctima se levantó y gritó frente a él, incapaz de contener la rabia. La estancia de Dahmer en prisión fue breve. Se convirtió en un preso notorio, objeto de odio entre internos. Algunos guardias afirmaron que se burlaba de los demás simulando canibalismo con la comida. Buscó refugio en la religión y pidió ser bautizado, pero nunca dejó de ser una figura temida y despreciada. El 28 de noviembre de 1994, mientras limpiaba junto a otros internos, fue atacado por un preso llamado Christopher Scarver, que lo golpeó con una barra de acero hasta matarlo. Jeffrey Dahmer finalmente acabó muriendo a los 34 años. El impacto de sus crímenes va más allá de lo brutal. Su historia reveló fallas enormes en la policía de Milwaukee, e ignoró las denuncias de vecinos y desestimó el caso de Conner Hutchinson Phone. También evidenció la vulnerabilidad de comunidades marginadas, como la afroamericana y la LGBT, que eran blanco de Dahmer y a menudo desprotegidas por las autoridades. Hasta hoy, su caso sigue generando debates, documentales y análisis psicológicos. Cada persona interpreta este caso de manera distinta. ¿Cuál es la suya? Te invito a que la compartas en los comentarios.